Gracias, Cristina, Eventos de Medellín, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Y pues a Cristina y a Nadia, bienvenidas. Como decía Cristina Poveda, vamos a tener la oportunidad de un conversatorio cercano, íntimo, donde vamos a poder profundizar muchas cosas del tema. Así que bienvenidas. Lo primero que Gracias. me gustaría es que cada una se presentara un poco su nombre y básicamente qué la trajo a esta charla sobre este ser espiritual, sobre la espiritualidad, qué las movió a decir yo quiero estar ahí. Bueno, mi nombre es Cristina Rodríguez. Me movió como, en este tiempo ya tenemos que buscar como algo diferente, no está pegado a tantas cosas materiales, a ver qué hay nuevo, cómo podemos buscar un poquito algo de eso. Bien, gracias, Cris. Nadia. No, pues yo hace rato estoy como en esa búsqueda de espiritualidad, de sentir como esa paz, ¿no? Estoy como en esa búsqueda. He estado en cursos también de Los Ángeles, entonces ahí voy. Bueno, pues vamos a hacer una conversación. En cualquier momento de la charla pueden preguntar, interrumpir, parar. La idea es que sea algo muy participativo. Yo voy a compartirles pantalla y vamos a tener la posibilidad pues de ir siguiendo el material preparado para esta charla. Vale, bueno, entonces voy a comenzar por que nos preguntemos un poco y aclaremos. Ahí ven bien la pantalla, ¿no? Pero ¿se ven ustedes también o solo la pantalla de la presentación? Nosotros también. Antes déjeme, yo le quito acá. Ahí sí ya no se ven. ¿Cierto Nos que ya no? vemos, Ok, muy nos bien. vemos. ¿Todavía se ven? Ah, bueno, sí, pero me refiero que no se ven en mi Sí. pantalla. Ah, Ok, bueno. Aquí quería decirles, ¿tienen alguna pregunta en particular respecto a la espiritualidad o al ser espiritual? ¿Cuál es la pregunta que les ha estado rondando la cabeza? ¿O la quisiera que los toco aquí? ¿O en este momento les llega alguna pregunta? no, yo no tengo ninguna pregunta. Ok, bueno. Entonces vamos a comenzar hablando primero qué no es ser espiritual, porque es muy importante aclarar términos. El ser humano, los seres humanos actuamos sobre las cosas en las cuales creemos. Entonces es fundamental primero aclarar los conceptos porque eso es lo que vamos a tener en la mente y es de donde vamos a entrar. Debemos entender que no es ser espiritual, no es seguir un determinado sistema de creencias llamado religión o doctrina, ¿sí? Porque a veces confundimos religión con espiritualidad. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de un sistema de creencias, ¿sí? Estamos hablando de lo que nosotros pensamos acerca de, estamos hablando de una ideología, estamos hablando de una forma de ver y entender la vida basada en dogmas. ¿Pueden apagar sus micrófonos mientras, por favor? Se escucha mal. Cuando apagamos, yo apago el micrófono y se me va el sonido. ¿Se te va el sonido cuando apagas el micrófono? Después, espere, yo vuelvo a ensayar. Ahí, no, espera. Ok, muy bien. Entonces decía que la religiosidad siempre está basada en una doctrina, en unas creencias, en una determinada forma de vida. Tiene un objeto, tiene normas, tiene una forma de verse. No es espiritual, no es una determinada ritual. Nosotros creemos que hacer cosas, el hacer, es lo que nos hace ser espirituales. Entonces, digo, usted, de la creencia, yo, nuestra hago ciertas prácticas. Creemos que la práctica es la que hace muchas veces la vivencia. Y no es cierto porque ningún protocolo de la afuera nos va a llevar a conectar con lo de adentro. La vida se vive de adentro para afuera y no de afuera para adentro.
No es ser espiritual, vivir una corriente de crecimiento personal, de superación, de la felicidad. No es estar matriculado en ningún grupo, creencia, modelo de crecimiento, teoría, escuela. No hay que seguir a nadie, ¿no? La espiritualidad no tiene que ver con precisamente un modelo de referencia. Estos tres elementos son muy importantes porque nos ayudan entonces a entender esto que para mí fue determinante y cambió mi vida cuando hice clic, cuando conecté, cuando esto me llegó. Y es esta frase: antes yo pensaba que tenía alma, ahora sé que soy alma, y eso lo cambió todo. ¿Qué le dice a cada una de ustedes esa frase? Pues lo lleva a uno a pensar de que uno no se ve como un alma. Uno siempre dice el alma es algo y uno es otra cosa muy diferente. Exactamente, eso que acabas de decir es muy poderoso, porque hemos puesto el alma como un componente más, ¿sí? Y quizá nos hemos perdido de vista que la esencia de la espiritualidad está en el alma. Nos hemos perdido de vista que el cuerpo cumple un ciclo, cumple una función. El cuerpo es un vehículo, ¿sí? El cuerpo es el vehículo en el cual se transporta el alma. Pero el vehículo no es lo esencial. Todos sabemos que en algún momento morimos y el cuerpo va a una cremación, va a una fosa, va a lo que sea, y se desintegra y desaparece. Pero eso no quiere decir que nosotros, nuestra esencia espiritual desaparece allí. Porque en realidad, si nosotros pensamos que tenemos alma, fíjense inclusive la palabra tener, yo tengo alma. Es como si fuera una posesión. ¿Sí? Cuando dice, tengo sueño, tengo dinero, tengo una casa, tengo una pareja, ¿cierto? Se refiere a que hay algo que yo poseo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿yo poseo el alma o el alma es la que me posee a mí? ¿Sí? Entonces, ¿sí será tener o será más bien del ser? Y seguro que hemos oído hablar mucho de ser, hacer, tener, sentir. Entonces, ¿cuál es el verdadero ser? ¿Dónde está el verdadero ser? Para mí fue muy importante darme cuenta que soy alma y eso lo cambia todo, porque entonces entiendo que este viaje que estoy haciendo en esta tierra tiene un propósito y un propósito para el alma. El propósito no es casarme o graduarme o tener hijos o tener propiedades o tener un negocio o escribir un libro. No, esos son aspectos que pasan en la vida, son, podemos llamarlo inclusive hasta accidentes de la vida, pero no son el propósito es todo lo que viene detrás de ello. Entonces esto es muy importante porque cuando vivimos la vida desde el hacer, desde el tener, desde el nacer, crecer y multiplicados, casa, carro y beca, pensamos que la felicidad es llegar a viejo, verle a un nieto, sentarse en una hamaca o en una mecedora y ya, y estoy feliz. Hemos puesto mucho la mirada en el afuera, pero la pregunta es, ¿y qué pasa adentro? Y hay que esperar llegar a cierta edad para entonces comenzar a experimentar la felicidad. He tenido la oportunidad de estar últimamente mucho con personas jubiladas y me han dicho, ojalá yo hubiera aprendido todo esto 20 o 30 años atrás y no hubiera estado esperando a que llegara este momento como para empezar a vivir la vida. Me perdí años valiosos de mi existencia creyéndome otras cosas. Entonces, entender este precepto espiritual es muy importante porque si tú quieres creer que tienes alma, vas a vivir de una manera, pero si quieres creer que eres alma, vas a vivir de otra, ¿sí? Recuerden lo que decía ahora, los seres humanos actuamos sobre lo cual creemos. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? En primer lugar, la espiritualidad es una dimensión del ser humano. Como decía ahora, tenemos emociones, ¿sí? Tenemos una vida emocional, tenemos una vida material, tenemos una vida corporal.
Entonces también tenemos una vida espiritual. Es decir, ya somos, ya la tenemos, ya está con nosotros, no es algo que yo tenga que volverme espiritual, o tengo que aprender a ser espiritual, o tengo que entrenarme para poder vivir la vida espiritualmente. Ahora nos vamos a dar cuenta que no es tanto desde ahí, es desde otro lado, desde donde se despierta esta dimensión del ser humano. Pero es fundamental porque cuando yo entiendo que ya la tengo, entonces entiendo que no hay que ir a buscarla. No es algo que me vayan a vender en una tienda, no es algo que se vaya a despertar en mí porque leí un libro, no es algo que vaya a pasar en mí porque me ocurrió un determinado accidente o situación en la vida que me movió el piso. No, ya esa dimensión espiritual está presente en mí. El solo hecho de nacer me trajo a este mundo con una espiritualidad. Lo que sucede es que nuestra cultura no la hemos formado, desarrollado, educado, entrenado, ¿sí? En el colegio nunca nos hablaron de espiritualidad, nos hablaron de religión. En la casa nunca nos hablaron de espiritualidad, nos hablaron de ir a la misa, al culto, a lo que sea. Y no porque eso sea bueno o malo, no. La espiritualidad no niega la religiosidad. La espiritualidad no está en contra de que tú tengas una creencia, porque la espiritualidad es ajena a todo ello, ¿no? Ya es, independientemente de si tú pienses. Voy a poner un ejemplo. El que nace por allá en la India, pues está, digamos, más predispuesto a tener la mirada religiosa de haber nacido en la India, diferente al que nació en América Latina o el que nació en el África. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que la religión es algo que se aprende y que es muy circunstancial dependiendo de dónde nací, dónde me crié, qué pensaba mi familia. En cambio, la espiritualidad no depende de nada de afuera, ya la tengo. Simplemente ahí está el punto de lo que decían ustedes al comienzo, es esa búsqueda humana. Y ese es uno de los segundos puntos, el segundo punto importante. La espiritualidad hace parte de las búsquedas humanas y aún de las mismas necesidades humanas. Entonces, así como todos buscamos en la vida felicidad, tranquilidad financiera, salud, pues la espiritualidad también es una búsqueda. Ahora, para algunas personas llegan a la espiritualidad cuando se le ha acabado todas las búsquedas externas y sienten que no han encontrado respuesta. Entonces dicen, no, yo he caminado, he pasado por esto, y nada de eso me ha llenado. No sé si han escuchado eso. Nada me ha llenado. Porque la persona está esperando que algo de afuera lo llene, ¿sí? Que algo de afuera lo complete, que algo de afuera le dé respuesta a lo que no ha mirado desde adentro. Entonces, por eso es una búsqueda, ¿sí? Y puede ser una búsqueda, no digamos que incansable, sino una búsqueda interminable, si no me paro a decir, venga, es que yo ya soy espiritual. Porque la segunda parte nos dice que es una de las mismas necesidades humanas. Hace mucho tiempo se ha hablado que la autorrealización y la felicidad es más del alma que del cuerpo, que de la mente. Hay personas que pueden estar en dificultades o tener restricciones, pero profundamente felices internamente o profundamente en paz interior a pesar de las adversidades. Y personas con todo lo contrario, en situaciones de mucha favorabilidad o comodidad y por dentro en un desasosiego interior que nada los llena, ¿sí? Entonces es importante comprender que la espiritualidad es una búsqueda y es parte también de las necesidades humanas. Un tercer aspecto a entender es que la verdadera espiritualidad produce en nosotros una transformación interior. Es decir, la espiritualidad mueve en nosotros fibras profundas que ningún otro tema logra mover. Cuando nosotros despertamos a la espiritualidad, cuando nos conectamos con el alma, despertamos una sensibilidad, pero no una sensibilidad de sensiblería, sino una sensibilidad del corazón, algo que vamos a ver ahora que se llama la inteligencia cardíaca. Entonces, la espiritualidad produce una transformación interior. Por eso cuando la gente va, por ejemplo, a un retiro espiritual, la gente llega y dice, no, yo llegué
revolcado por dentro, o transformado, o movido, o volví a la vida, y suelen relatar estados internos bonitos, profundos, movilizadores, ¿sí? Porque la espiritualidad siempre nos habla de adentro para afuera. Y una vida espiritual produce en nosotros movimientos, cambios, transformaciones, es decir, nos lleva a evolucionar nuestra manera de ser y estar en la vida, en el mundo. La espiritualidad es esto es muy importante, la aceptación, el conocimiento, el cultivo y la vivencia de la esencia inmaterial de uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que si yo no acepto o me peleo con mi espiritualidad y no hay una aceptación, va a ser muy difícil que pueda tener una vivencia. Entonces la aceptación comienza por no solo la creencia, sino sí, yo acepto que soy un ser espiritual. Lo segundo es que busco el conocimiento, como lo están haciendo ustedes hoy al estar aquí en esta charla, busco el conocimiento que me nutra y me alimente en aquello que yo quiero crecer. Cuando tenemos un hobby y nos gusta, pues preparamos, investigamos, tomamos clases porque queremos crecer en conocimiento sobre ese hobby, sea la música, la fotografía, la pintura, lo que sea. Pues igual pasa con la espiritualidad. La espiritualidad también necesita un alimento. Y aquí viene la tercera parte, que es el cultivo de la espiritualidad. El cultivo de la espiritualidad tiene que ver con ese ejercitar y desarrollar, ¿sí? Las de diferentes formas, la vida espiritual. Y la vida espiritual, en muchos casos la gente se imagina que tiene que ser en un monasterio, o que tiene que ser en retiro, o que tiene que ser en el silencio, como en algo que se parece más a lo religioso que a la vida cotidiana. Pero la espiritualidad se fomenta en la vida cotidiana. Por ejemplo, acercarse a una persona desde el perdón, desde el corazón, puede ser una vivencia profundamente espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que él lo dice, es la aceptación, conocimiento, cultivo y vivencia de la esencia inmaterial, es decir, del alma, de esa partecita que yo tengo por dentro, que no veo, que no conozco, que nunca la voy a ver, ni la voy a tocar, ni la voy a palpar, pero que de alguna manera ahí está. Esencia inmaterial, no la puedo tocar, no la puedo ver, pero necesito reconocer y aceptar y creer y cultivar y vivir de que ahí está, porque solo en la vivencia la puedo sentir. El alma no se siente desde la cabeza, el alma no se puede pensar, el alma necesita ser sentida. Cuando decimos que estamos viviendo algo y que hay una experiencia profunda y a veces la sentimos en el pecho o algo que nos estremece, ahí puede haber un componente muy profundo del alma. El alma se manifiesta de muchas maneras, ahorita hablamos de eso. La espiritualidad humana es también definida como la conciencia. Ser consciente es estar en contacto con, es darme cuenta, es estar presente, es percatarme, es observar. Entonces dice, la espiritualidad humana es también esa observación de una parte de nosotros que aunque no se manifiesta, ojo con esto que es muy importante, aunque no se manifiesta espiritualmente, está ligada a algo superior. ¿Eso qué quiere decir? Que el alma no es un componente como el cuerpo que se acabó, se enfermó, se murió y listo. El alma está conectada. ¿Con qué? Con otras almas. Está conectada con todo lo que es vida. Está conectada con la naturaleza. Está conectada con un ser superior, el nombre que le queramos dar. Por eso decimos con todo lo que está vivo. Porque el alma trasciende la materia. ¿Sí? No se agota con las células. Tiene una fuerza y tiene una energía y tiene una capacidad de trascendencia mayor. Bien, ¿cómo se vive entonces la vida espiritual en este mundo material? Quiero llamarla así, premisas de la espiritualidad.
para vivir la vida material. Y lo primero que es importante como premisa espiritual es entender que existe una realidad que trasciende el mundo físico. Si yo reconozco que más allá de lo que veo, lo que huelo, lo que gusto, lo que palpo y lo que toco, hay algo más que yo no puedo ver, oler, gustar ni tocar, pero que ahí está, llámelo alma, energía, presencia, pónganle el nombre que quiera, ángeles, Dios, seres de luz, no importa el nombre, lo importante es que necesito reconocer que existe una realidad que trasciende el mundo físico y que además estoy conectado con esa realidad. ¿Sí? Para poder vivir la vida espiritual, esto es necesario, digamos que comprenderlo y aceptarlo. Porque mi conexión con esa realidad determina mi vida espiritual. Si yo reconozco que hay algo más, pero no me relaciono con ello, simplemente se me vuelve como un acto de creencia. Ah, sí, no, ahí existe, por ahí debe estar. Pero si yo admito que hay algo y además lo busco y me relaciono y lo encuentro y lo percibo y lo siento, entonces ya estoy viviendo la vida espiritual. Es decir, sin conexión con esa realidad externa e interna no hay vida espiritual. Necesita haber una conexión, por eso pongo esta imagen de un par de manos tocándose. Tiene que haber un contacto con eso otro. Por ejemplo, un contacto que puede llegar en el silencio, ¿no? Ahora lo vemos. Esto es muy importante porque la espiritualidad es experiencia y no creencia. A diferencia de la religiosidad, que suele ser muy fuerte la creencia. No niega la experiencia, pero se apoya mucho en la creencia. En cambio, la espiritualidad quiere decir que hay que vivirla, es decir, hay que llevarla al plano de la forma de ser y estar en el mundo. La espiritualidad no es lo que haces. Y esto es muy poderoso, porque a veces nosotros creemos que, no sé, hacer una buena obra es la espiritualidad, o dar una limosna, o ayudar a alguien, porque a veces puedo creer que son los hechos los que determinan que yo tengo una vida espiritual, y en realidad no es tanto lo que hago, sino desde dónde lo hago. Si yo le ayudo al otro para que me vean, para que me aplaudan, para que me den las gracias, podría decir que ese acto espiritual no suma, no cuenta, porque lo hiciste fue desde el ego, desde del querer ser necesitado, desde el querer la aprobación, desde el que me den las gracias, desde que el otro se sienta en deuda conmigo y yo después le cobre y le diga, acuérdese que yo lo ayudé. En cambio, si yo lo hago desde una parte interna de mí que no necesita ni la gratitud, ni el agradecimiento, ni la recompensa, ni el aplauso, ni la alabanza, ni nada de eso, probablemente lo esté haciendo como un acto verdaderamente espiritual y no como un acto de la mente, del ego, de la materia. La espiritualidad implica una profunda relación contigo mismo, es decir, es muy difícil tener vida espiritual si no me relaciono conmigo mismo. De alguna manera es como si no hablo conmigo mismo, si no me escucho a mí mismo, si no pongo la mirada dentro de mí para darme cuenta mi ser profundo, mi alma, mi corazón, que me dicen, que quieren, a dónde van, que están pidiendo. Pero eso no es la cabeza, es una voz distinta a la voz de la mente. La voz del alma habla distinto. Primero porque inclusive habla más despacio, habla más serena, habla más calmada y habla en un lenguaje, podría decirlo, menos cotidiano y más profundo y trascendente. No quiere decir complicado, sino en un lenguaje distinto, en un lenguaje sutil, en un lenguaje de mucha sabiduría. La mente tiende a hablar más en términos de juicios, de opiniones, de percepciones, de interpretaciones, de expectativas. El alma habla distinto. Entonces, esa relación conmigo mismo necesita algo que se llama la coherencia cardíaca.
Nosotros hemos dicho muchas veces en la vida que hay personas que dicen una cosa y hacen otra y que son incoherentes. No son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, o lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. ¿Qué es la coherencia cardíaca? Que mi corazón actúe de acuerdo a lo que mi mente piensa. Que mi corazón actúe de acuerdo a lo que mi mente piensa. Es decir, que la mente y el corazón vayan de la mano, ¿sí? Y actúen como uno solo, que no haya una división interna entre la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque una vez que hay coherencia cardíaca, yo puedo conectar con lo que se llaman los sentimientos nobles. Y los sentimientos nobles son los más profundos que provienen del alma. Por ejemplo, la compasión. Por ejemplo, la gratitud. Por ejemplo, el perdón. Y así podría mencionar muchos más. Esos no son tan mundanos, tan de la vida cotidiana como decir la alegría, la risa, el llanto, el miedo, que son un poco más terrenales. Cuando hablamos de sentimientos nobles, estamos conectando con una capa diferente del ser, que es la espiritualidad. Entonces, cuando yo me conecto con esos sentimientos nobles, ya estoy más en el terreno de la vivencia de lo espiritual. Y hay unas leyes o principios fundamentales que rigen la vida espiritual. Vamos a hablar de algunas de ellas. O bueno, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho, quieren que explique algo más. Quisiera escucharlos un poco. No, pues por ahora vamos bien. Sí, hasta el momento bien. ¿Hay dudas? ¿Quieren preguntar algo? ¿Algo que no haya quedado claro, que les haya movido? Digan, venga, hablemos más de esto. Pues sería como conecta uno con esa espiritualidad. ¿Cómo conecta uno con esa espiritualidad? Muy bien, me gusta mucho esa pregunta. Las leyes justamente que vamos a ver son una forma de conexión con lo espiritual, porque la conexión con lo espiritual tiene varios puntos. Uno, la mirada que yo tengo de lo que pasa, el desde dónde me conecto y dónde miro, en el qué hago con lo que me pasa, ¿sí? Y el resultado de todo ello, pues obviamente es la vida espiritual. Voy a poner un ejemplo. Una de las leyes espirituales dice, cualquier momento en que comiences tu vida espiritual es el momento correcto. Entonces yo podría pensar, pero en este momento, en esta pandemia, en esta situación tan complicada, ¿yo de dónde voy a conectar con la pensando que lo que está pasando en este momento? Yo podría decirte todo lo contrario. Este momento en el que todo está movido es el mejor momento para que comiences a ver la vida desde adentro, más desde el alma y menos desde la mente, desde el miedo, desde la incertidumbre. Entonces, ¿cómo hago para vivirla? Justamente viviendo y aplicando cada una de estas leyes espirituales, reconociendo y aplicando junto con los principios que veía antes. Vamos a ir viendo más cosas. Otra ley espiritual muy importante dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Yo tengo una vida espiritual cuando comprendo que las cosas que están pasando en mi vida no pasaron ni por de malas, ni por confiado, ni porque tengo mala suerte o buena suerte, ni porque es que en mi familia nos ha pasado siempre esto, o es que yo estaba en el lugar equivocado. Cuando yo tengo una vida espiritual, comprendo que cada uno de los hechos que he vivido tiene un propósito. No pasó de gratis. No pasó de gratis, ¿sí? Tiene un propósito. Es decir, pasó porque era necesario que pasara, ¿sí? Porque gracias a ese hecho, porque gracias a esa experiencia, es que puedo conectarme con
el propósito de esa vivencia. Es decir, puedo, aceptando y comprendiendo lo que pasó, avanzar en mi camino espiritual. Porque todo lo que nos ocurre, como digo, tiene un propósito, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedamos en una mirada de la vida, buscando la explicación, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Nunca vamos a obtener la respuesta. La mente solo te da justificaciones. ¿Qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero recuerda que te preguntas el para qué, y no te estás conectando a otro nivel. Esa es una conexión más del alma y más espiritual. Porque estás buscando encontrar el propósito, el sentido que eso tiene en tu vida. Ya no es de una mirada ni de lástima, ni de víctima, ni de queja, ni de dolor, sino desde el aprendizaje. ¿Cuál es la lección que esto tiene para mí? Y ahí tengo una vida espiritual. Ahí me estoy conectando con la vida de una manera espiritual. Cuando me paro en otro lugar a mirar lo que pasa y no me quedo explicando o haciéndome preguntas. No ocurre lo que queremos, sino lo que necesitamos. Esta es otra muy, muy poderosa, pero muy poderosa. No ocurre lo que queremos, sino lo que necesitamos. Piensen en eso. Nosotros nos llenamos de muchas ilusiones, de muchas expectativas, de muchos sueños y anhelos. Y eso no es ni bueno ni malo, ¿sí? Ahora, son solo eso, anhelos, sueños, expectativas, ilusiones. Cuando nosotros nos paramos a vivir la vida de la espiritualidad, podemos entender que lo que en realidad hay se llaman es posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que puede ser o puede no ser, ¿sí? Cuando yo lo admito y lo miro como una posibilidad, entiendo entonces que lo que pasó justamente era la posibilidad que yo necesitaba que ocurriera, no desde el deseo, que es del ego, no desde la expectativa, sino desde el alma, ¿sí? Porque la que necesita la experiencia es el alma y la que quiere que ocurran cosas es la mente o el ego. Por eso es muy importante comprender que todo lo que estemos viviendo y hayamos vivido ha tenido un propósito, una misión, ¿sí? Ha existido y ha ocurrido porque tenía una correspondencia conmigo mismo. Por eso también decimos que en la vida espiritual y en la vida en general no existe el error, ¿sí? Por eso dice, lo que llamamos error o equivocación es el producto de un resultado distinto al esperado. Y cuando nosotros esperamos algo, espera viene expectativa, la espera generalmente trae mucha ansiedad, ¿cierto? Cuando estamos esperando que nos llamen para que nos digan si resultó o no el trabajo o el negocio o cómo le fue a la otra persona en la cirugía. Toda espera tiene un poco de ansiedad detrás. Cuando yo entiendo que el resultado es el que tiene que ser, entonces puedo soltar toda la ansiedad porque mi mirada va a estar sentada en entender lo que trae el propósito para la vida. ¿Sí? Por eso no existe el error. Hay una historia que yo cuento mucho en este punto de un libro que se llama Todo pasa por algo. Y en la historia cuenta una terapeuta que una vez llega una paciente y le cuenta su historia. Llega muy mal, le dice, mire, yo era una mujer muy exitosa, tenía un restaurante en un pueblito en tal parte, en Estados Unidos, y me iba muy bien y la gente empezó a decirme, puedes intentar apagar de nuevo el micrófono a ver si no pierdes el audio, porque hay mucha interferencia. Sí, ya. Ok. Bueno, entonces continúo con la historia. Va esta paciente que dice que pues ella muy bien oiga, y finalmente ella tan insistente en para nosotros y ella se propone a hacer lo que ella quiera
la señora su entrevista dice, no sabe qué pasó. Fui a lo que había captado una persona que era una rebusca, como que montar una escuela de donde montar